Juan Carlos, así es, hermano. Saludos para Ancas, que todo Castillo. Percy Ya, Guayana. vamos a empezar, compañeros, hermanos. Hoy día vamos a tener una exposición, más que un tema ya de coyuntura, vamos a tener una exposición. Ustedes sabrán, hay algunos compañeros que nos han donado la pancarta de Pedro Castillo, como lo pueden ver ustedes ahí. No vamos a poder ponerlo acá debido al viento, estamos contra viento. Texas, Amberly Pilar, comparte compañera, saludos a la comunidad que se encuentra allá en Estados Unidos. Hoy día a la comunidad peruana. Este tema ya, Nico muy Guamán. importantísimo, acá está. Compartan, hermanos. Primera vez que saco este documento, sería bueno que lo graben ya. Hoy día voy a tocar sobre el tema de la industria y el título se llama Acerca de las transnacionales mineras en el Perú. Ya, cerramos los saludos, cerramos. Fundamental para destrabar las opiniones de algunos economistas, de algunos politólogos, opinólogos de la ultraderecha, que a diestra y siniestra en los medios de comunicación están empezando a mentir, a confundir a la población. Por esa razón, compañeros, nosotros, ¿qué tal, compañera Tyson? Vamos a tocar este punto, y para tocar este punto, hermanos, de información, por favor, les pido a todos ustedes que estén atentos, a todos, más que digamos, solamente escuchar, es tomar nota, aprender, entender cómo es que está estructurado nuestro sistema económico, qué es un sistema social, qué es un modelo económico. Hoy día voy a hacer una exposición pública, una exposición en base al conocimiento académico. Lo que yo les voy a enseñar ahora sirve para el ingreso a la universidad. O sea, no es digamos, una exposición, digamos, empírica, es una exposición en base a fuentes como el Ministerio de Economía, en base a fuentes como el Ministerio de Trabajo, Ministerio de Energía y Minas. Por eso que esta exposición que yo voy a hacer es una exposición netamente académico. Así que, hermanos, palmas combatidas y empezamos, hermanos, palmas combatidas, compañeros. A ver, siempre saludar al Perú, con fuerza, hermanos. ¡Que viva Perú! Nada, ¡que viva Perú! Palmas combatidas, hermanos, y acá está Pedro Castillo también presente. Duele que a quien le duela. Pedro Castillo, Plaza San Martín, trinchera de combate, apoya unánimemente al candidato Pedro Castillo contra viento y marea, contra el terruqueo, contra la confusión que acaban de hacer de que han mentido y dicen que Pedro Castillo no aceptará que ni un país haga las exportaciones. Eso es un absurdo. Y las importaciones, de eso también vamos a hablar. Lo que dijo Pedro Castillo, una pequeña, es que la papa, ¿por qué tiene que venir la quinoa de España? ¿Ustedes sabían que traen quinoa procesada de España acá al Perú? Pero si nosotros somos un país donde ya sea cereal o fruto llamado quinoa, acá en el Perú, en la época de Tahuantinsuyo, siempre se ha hecho la quinoa, siempre hemos sembrado la quinoa. ¿Por qué tenemos que traer la quinoa de España? Yo estoy de acuerdo con Pedro Castillo. ¿Esa quinoa de España será una quinoa natural o artificial? ¿Qué dicen ustedes, hermanos? Igual las papas. ¿Por qué traen papas de Holanda, de Nueva Zelanda? ¿Por qué tienen que traer papa? Si acá, carajo, hay variedad de papas. Nosotros en el Perú, en la costa nomás, solo comemos la papa blanca, a lo mucho que tiene plata, y come la papa María y guayro, que está muy caro. Entonces, lo que está diciendo Pedro Castillo es que no vamos a permitir la importación de papas transgénicas. Yo estoy de acuerdo con eso. Pero esta prensa basura dice, uy, Pedro Castillo ha dicho de que no quiere que se importe nada. O sea, ¿te das cuenta la guerra sucia de estos terroristas mediáticos? Por eso es necesario destrabar y tocar este conocimiento. El tema es acerca de las transnacionales mineras en el Perú. Yo le he puesto signo de interrogación, no sé si lo pueden ver las cámaras. Dice, saqueo o ganancia sobre nuestros minerales. ¿Qué es lo que hacen las grandes transnacionales? Ese tema es fundamental. ¿Dónde está ubicado la clase media? Acá tengo cuadros para que si alguno por redes sociales intente refutar economía, ahora pues hemos venido con nuestro cuadro, con nuestra exposición académica. Patita de pollo, patita de pollo. Y vamos a empezar, hermano. Palmas combatidas, hermano. Escúchame bien, concreto nomás. A una persona le pregunta, para que un país sea desarrollado, le preguntan a la universidad, le preguntan al sindicato, a los obreros, trabajadores, ¿qué es lo que tendría que primar? ¿La educación? ¿La cultura? ¿O la economía? ¿Qué dicen ustedes? A ver, educación dice ahí. ¿Usted qué dice? Hablen, amigo, economía. Acá hay varios, ¿ah? Educación, política, medio de comunicación, religión,
deporte o economía. Educación. La salud, hay que agregar acá. Gracias, hermano. Pero ¿qué haría que un país se desarrolle? Para los apristas, escúchenme bien, para los apristas, para que un país se desarrolle es la educación. Por eso es que Alan García decía, ¿no? Porque ya se metió un tiro, aunque otro dice que está caminando en Francia, ¿sí? Pero él decía, hay que leer, dice, para que un país salga desarrollado. Hay que estudiar. Pero para otros no es la educación. Otros dicen la salud. Sin salud no hay desarrollo. Pero ¿cómo puedes tener salud si no tienes ingreso económico? ¿Cómo puedes tener educación si no tienes chivilines para estudiar? Porque para estudiar, hermanos, en el Perú es un privilegio y un lujo. Otros plantearon que no es la salud ni la educación para que el país se desarrolle. Es y acá estoy de acuerdo yo, lo voy a poner acá, hablen amigos, economía, voy a tomar examen. ¿Y qué es la economía? La economía es una ciencia. ¿Cuál es la definición de la economía? La redistribución. Ya, la redistribución de la riqueza según una sociedad. Si en una sociedad hay minerales, ese mineral le pertenece a todos, no solamente a las empresas millonarias, nos pertenece a todos. ¿Me entiendes? A todos. Entonces, ¿qué es la economía? Es nada más sencillo, la redistribución de manera equitativa en una sociedad. ¿De qué? De nuestros recursos, de nuestra materia prima. ¿Para qué? Para satisfacer nuestras necesidades básicas. ¿Cuáles son las necesidades básicas? Vestimenta, porque si el ser humano no se viste, muere. Nosotros somos calatos, mira, calato. No tenemos pelo bello como los monos. Necesitamos vestirnos porque si tú estás desnudo totalmente en la plaza hoy día y paras macho hasta el día de mañana, te agarra una bronconeumonía y mueres. Entonces una necesidad básica es la vestimenta. Otra necesidad básica es, ¿qué? Hablen amigos, hablen. El combo, la alimentación. Si tú no comes, te mueres también, te enfermas. ¿Y qué más? No vas a vivir en la calle, en la Plaza San Martín, ¿no? ¿Qué más es? Las vivienda. Entonces es vestimenta, alimentación y vivienda. ¿Eso es un derecho fundamental y universal? ¿Sí o no? Sí. Pero algunos idiotas en las redes dicen que eso es comunismo. ¿Por qué el Estado le tiene que dar vivienda? ¿Por qué el Estado le tiene que dar comida? ¿Por qué el Estado le tiene que dar ropa? Que trabaje ese vago, dicen. Esa mentalidad, hermanos, es una mentalidad de los grupos de poderes que de alguna manera nos engañan y nos hacen creer que tú para tener una vestimenta, tú tienes que trabajar por tu cuenta y el Estado no te tiene que dar nada. Pero ¿cómo es que te da el Estado? El Estado te da a través de la definición de la economía, que es la redistribución ¿de qué? De los beneficios de nuestras materias primas. O sea, el Estado no te va a dar un pantalón, pero lo que el Estado te va a dar es trabajo, ¿me entiendes? Para explotar esas materias. Beneficio de las materias primas, beneficio del oro, beneficio del litio, beneficio del gas. Nosotros tenemos un gas de camisea, tenemos un proyecto de gas de camisea y tenemos el gas más caro de toda América Latina, cuando tenemos varios ductos de gas y también fuentes de gases naturales, no solamente en el Cusco, en los zócalos continentales de Tumbes también hay gas. Y todo eso no está en nuestras manos. Entonces, ¿qué dice la escuela neoliberal monetarista de Milton Friedman? Esas materias primas nos pertenecen a todos, pero quien tiene que explotarlo son las empresas privadas. Y acá está el cuento. Escúcheme. A todo esto se llama sistema social. No se llama, me están enfocando en las redes, no se llama modelo. ¿Ya? Muchos se equivocan. No se llama modelo, se llama sistema social. La diferencia entre sistema y modelo es una sola. ¿Cuál es? Que el sistema es la estructura de una sociedad. ¿Qué quiere decir? Que el sistema se sujeta en las relaciones de producción de una sociedad. El modelo no. El modelo lo que hace, escúcheme bien, el modelo lo que hace solamente es plantear dentro del sistema un tipo de economía. Ejemplo, el modelo de Keynes, el estatismo, por ejemplo, que decía que el Estado tiene que invertir, el Estado tiene que administrar, el Estado tiene que importar, exportar.
El Estado tiene que intervenir en el comercio, en el mercado. Pero después viene otro modelo económico, la monetarista de Milton Friedman, que dice no, el Estado no tiene que intervenir. El quien tiene que intervenir, explotar, generar riqueza, generar fuente de trabajo, es la inversión privada. Dice. ¿Quién lo dice eso? Lo dice Milton Friedman y la escuela de Chicago. ¿Ese tipo de modelo económico se ha dado en Chile? Sí. Por eso es que la gente en Chile salió a protestar el año pasado y le dijo, no queremos ese modelo privatista, ultranza. ¿Hay otro modelo económico? Sí. ¿Cuál es? Social de mercado. Ese modelo social de mercado dice, no, el Estado 100% no. El Estado y las empresas privadas 50-50 para explotar nuestra sociedad. Ese modelo económico se practica en Europa, en Rusia, en China. ¿Cómo se llama? Modelo económico mixto, porque el Estado interviene y también interviene la inversión privada. Acá en el Perú, la inversión privada ¿es mayoritaria o minoritaria en su intervención? Hablen amigos, mayoritaria, 80% en manos de la inversión privada. Ahorita vamos a ver eso, tranquilos. En cambio en China no, en China es 50% el Estado y 50% la inversión privada. Dame un ejemplo si no me estás mintiendo. Bueno, te doy un ejemplo. ¿Cuál es la marca de celular chino? ¿Cómo se llama? Hablen amigos. Huawei. Hablen amigos, voy a tomar examen. Huawei. Se llama Huawei. ¿El Huawei le pertenece a inversiones privadas? Sí, pero es el 50%. Y el otro 50% del Huawei, ¿sabes quién invierte también? El Estado chino. Por eso es que Donald Trump dijo, el Huawei como celular es un dispositivo de espionaje, porque el 50% está en manos del presidente chino y nos van a espiar. Así que empezó la guerra del Huawei contra el Apple de Estados Unidos. Entonces ya lo demostré, no solo en esto, en Rusia, los armamentos militares de Rusia lo produce la inversión privada, pero el Estado lo compra. El Estado también participa con sus técnicos científicos, especialistas en Rusia. Entonces, ese tipo de economía, ¿cómo se llama? Se llama economía mixta. ¿Ya? Economía mixta. Presten ¿Qué es lo atención para que que quiere hacer refutan Pedro a los Castillo? humoristas. Presten atención. ¿Estatismo, monetarismo o economía mixta? ¿Qué dice su plan de gobierno de Pedro Castillo? Mixta. Pero algunos, digamos, malintencionados dicen, no, no quiere ser ni mixta, ni estatista, ni monetarista, quiere comunismo, dice. Esa es la falacia grandaza que te vende la prensa basura y las encuestadoras. Cuando el comunismo no es un modelo, el comunismo es un sistema. Y el sistema es todo esto, pues. Pero este sistema es un sistema capitalista. ¿Cómo miércoles va a haber comunismo dentro de un sistema capitalista? Puesto que el comunismo también es otro sistema. Más claro te lo voy a poner. Venga para acá, caballero. Usted acá, rápido. Usted caballero. Usted, venga. Él es un cuerpo, ¿correcto? Acá, hermano, con todo respeto. Acá. Él es un cuerpo, ¿correcto? Lo están mirando, ¿no? Acá, mirando por el público. Él es un cuerpo. Yo soy otro cuerpo, ¿correcto? Para Keiko Fujimori, yo estoy dentro de él. Pero en la práctica estoy dentro de él. No. Hablen, amigo, ¿me ven dentro de él? No. No. Yo para estar dentro de él, ¿sabes lo que tengo que hacer esto? ¿Te das cuenta? Ponte duro tú. Me tengo que meter, ¿Eso se podrá hacer? Entonces, quédate ahí, hermano. ¿El comunismo qué es? ¿Un modelo o un sistema? Un sistema. Entonces, este sistema tiene su propia estructura. Como el capitalismo es otro sistema. Él es el capitalismo, yo soy el comunismo. Cuando Keiko dice que Pedro Castillo quiere hacer el comunismo, está diciendo de que yo me estoy metiendo dentro de él. Ahí está el comunismo, ¿de qué? O sea, y así intenten, no voy a hacer nada porque nunca voy a entrar. Salvo que rompan su piel de él, la mía, y nos armen como Frankenstein, ¿no? Es algo tonto, ¿me entiendes? Entonces ya está aclarado eso. El comunismo no se puede dar dentro del sistema capitalista. Por eso le pongo 0,5 a Keiko Fujimori y a la prensa basura. Palmas combatidas, hermano, palmas. Presten atención para que refutan y critiquen, para que critiquen a los fujimoristas, hermanos. Ahora, ¿pero qué hay? Modelos. ¿Cuál es? Economía mixta, de Rusia, China, Estados Unidos. Economía o social de mercado se llama, ¿ya? La otra economía es la economía estatista de John Maynard Keynes. En 1930 del siglo XX, Estados Unidos aplicó la economía estatista
de Keynes y desarrolló potencia. Pero también está la otra economía monetarista de Milton Friedman, que es que el 80%, el 90% se encarga de la estabilidad laboral, entre comillas, y del empleo, generar empleo, y de la explotación de las riquezas, las empresas privadas, con toda su maquinaria y ese equipo. Entonces, como ya sabemos que este es un sistema, ¿cómo se le llama a este sistema? Lo hemos dividido en dos, miren. La parte de superior se llama super, todos, ayuden hermano, super estructura. ¿Por qué super? ¿Por qué super? Al ojo nada más, tú que eres porque está arriba nada más. Está arriba, son dos divisiones y una está arriba. No es que sea entero, hay una parte que está arriba. Por eso dice superestructura. Y las bases de este trapecio, ¿cómo se llama? Supraestructura. Supra no es super, ¿me entiendes? Infra será super o subterráneo. Infraestructura, super, no es supra, así que no se equivoquen. Arriba es superestructura, abajo es super o supra. Hablen amigos, díganlo todo, voy a tomar examen. ¿Cómo es abajo? ¿Super o supra? Ustedes dos. Supra, sí, al ojo, participen hermanos. Participen porque la educación no solamente es para los economistas, no solamente es para carajo, para los académicos, esto dan en la universidad. ¿Por qué no traemos las clases al pueblo? ¿Eso está bien o está mal? Palmas combatidas hermanos. Entonces, superestructura. Y abajo, ¿cómo se dice? Grítenlo fuerte. ¿Supra o super? Supra. O también se dice infra. Infra. Infraestructura o supra. Andrés, ya aprendí algo. Claro que has aprendido. ¿Sabes cómo se llama lo que estamos haciendo? Se llama economía política. Presten atención porque les pongo las orejas. La economía política no es la economía pura, es economía política, otra ciencia. Al igual que la ciencia política no es derecho. Pero los dos se enseñan en una facultad en la Universidad San Marcos y la Católica, que es la ciencia política y derecho. Hoy en día son carreras distintas. Antiguamente eran una sola. Entonces la economía, lo que estamos estudiando acá es economía política. ¿Quién está en la superestructura? La educación, la política, las fuerzas armadas, los medios de comunicación. Están arriba. La religión, el deporte, la salud. ¿Algo más que hay que agregar? ¿Quién pondría ahí algo? ¿Algo más? Vayan pensando y apoyen. El deporte, compartan. está. ¿Y quién está abajo en la superestructura o la estructura o las infraestructuras? Sinónimo, 3. Está los modos de producción, que es la economía. Pero esta economía se divide en dos, mira. Relaciones de producción y fuerzas productivas. ¿Qué es eso, Andrés? Relaciones, producción. Desarma en tu cabeza. Relaciones, ¿qué significa? De que hay algo, ¿no? Hay digamos, un lazo, ¿no? Relaciones, hay un lazo de producción. O sea que alguien está produciendo y está relacionado. Bien. Relaciones de producción y acá abajo dice, entre paréntesis, privado. ¿Y quiénes conforman este pedazo de la base que se llama relaciones de producción? Lo conforman los grupos de poder. Y los grupos de poderes del Perú, hay más de 12 familias. Solo te voy a citar los más importantes. 1, Grupo Romero. 2, Rodríguez Pastor. Los Brescia. 3, los Brescia. Hochschild, Viro Quesada. El otro es Rodríguez Banda. ¿Te das cuenta? Vice, Grupo Gloria. Bueno, Donofrio es más o menos, pero estará por ahí, pero no es lo grande, ¿no? Hochschild, Ferreiro, por ejemplo, no el de las Caterpillar. Entonces, ellos están en este pedacito. Están en las relaciones de producción. Vamos a tomar el examen. ¿Y estos grupos de poderes son privados o colectivos? Hablen, amigos. ¡Privados! Lo escucho, ¿privados o colectivos? ¡Privados! Entonces ponemos que los grupos de poderes que controlan una parte de la estructura son de carácter privado. Nada más. Nadie puede decir que Romero tiene una mentalidad colectivista. Andrés, profesor, en la época de los incas, ¿qué tipo de sociedad eran? ¿Colectivistas o privados? La respuesta es, para algunos historiadores, era colectivo. Para otros historiadores, era privado. Pero como nadie se pone de acuerdo, como los historiadores siguen sus hipótesis y sus teorías, para Valcárcel, José Carlos Mariátegui, para otros historiadores, como el Pozo, Castro Pozo, dicen que era colectivo. Bueno, es un tema de discusión más adelante.
En el otro pedazo, ¿quiénes están, Andrés? Ya hemos dicho, en este lado están los grupos de poderes. En esta parte de la base, de acá de mi derecha, se llama fuerzas productivas, ya no se llama relaciones de producción, se llama fuerza productiva. ¿Qué significa fuerzas? Ejercer una acción, ¿verdad? Ejercer una acción. Fuerzas, generas acciones, reacciones, transformación. Productiva, ¿por qué? Porque tú eres el que estás haciendo eso. Estás generando fuerza para producir, por eso se llama fuerzas productivas. ¿Quiénes están ahí? Los obreros, los campesinos, claro, el 1 de mayo, ¿día de quién? ¿Del trabajo o del proletariado? Del proletariado. ¿Saben lo que dice la prensa basura? ¡Feliz día del trabajo!, dice. ¿Y sabe quién se ha saludado? Keiko Fujimori dice, mi día, dice. Como diría Pedro Castillo, ¿en qué trabajó esa señora? No es día del trabajo, es día del proletariado, o sinónimo de proletariado se dice obrero o campesino. Y para que logren que eso sea el 1 de mayo, sea un día de celebración, es porque se recuperó o se instaló ¿qué más? ¿Qué se instaló? Las 8 horas de trabajo. ¿Hoy en día se respeta eso con esta constitución? No, manan, no se respeta. Fujimori, ¿qué tal, hermano? Fujimori la cambió. Hoy en día no hay estabilidad laboral. Hoy en día se sujetan al mercado. Fíjate lo que dicen estos miserables. Yo no te voy a pagar 8 horas, acá hay competencia, acá hay demanda, tú produces mejor, te contrato a ti, al otro lo contrato 3 meses y lo voto como basura. Eso es lo que está pasando con la juventud que no tiene educación. Muchos jovencitos trabajan medio tiempo y los explotan peor que esclavos, hermano. Porque su inversión en horas en esa empresa de servicio hace que él se desgaste físicamente. Así que tiene que ver mucho la fuerza física con lo natural. El obrero, el campesino, acá están los que hacen servicios, por ejemplo, los que trabajan 3 meses en Metro, 3 meses en Wong, 3 meses en Burger King, 3 meses en el part-time, acá en las llamadas de teléfono que paren engañando, 3 meses en los call centers. Esos se llaman trabajadores de servicio. Pero ¿quién más está ahí? Al part-time, los microempresarios. ¿Y sabe dónde está la clase media? La clase media no está en las relaciones de producción con los grupos de poder. La clase media emergente está acá. Acá está la clase media. Yo me pregunto, si la clase media proviene de los obreros, campesinos, servicios y de la microempresa, porque es una clase media que viene desde abajo hacia arriba, ¿cómo es que saca cara por estos que están acá? ¿Me entienden, no? ¿Cómo es que la clase media, si es del sector del pueblo, cómo es que está piteando porque Pedro Castillo no choque con los grupos de poder? Y tiene que ver, 20 te pongo, amigos, 20 este muchacho, tiene que ver la educación. ¿Por qué, Andrés? Ahora hemos visto las dos bases, los grupos de poderes versus los obreros, campesinos, clase media, microempresarios. Pero estos son irreconciliables. ¿Es una guerra a muerte? Sí, es una guerra. Pero esa guerra, Andrés, ¿es natural o es provocada? Dentro de los fenómenos sociales es natural. Ejemplo, la SUNAT. ¿A quién le cobran los impuestos? Costas y costos y gastos administrativos. ¿A las grandes empresas o a las microempresas? Hablen, amigos. ¿Y quién instaura la SUNAT? Que está en la superestructura. Ellos. Estos grupos de poderes hacen una educación a su manera, hacen la política a su manera, las Fuerzas Armadas para sus beneficios, los medios de comunicación para sus beneficios, la religión, el deporte, todo a su manera. Por eso es que, ¿y por qué hacen la superestructura ellos y no ellos? Para que estos señores, que son la mayoría, no se despierten y lo tumben. Por eso es que quien hace la educación, para que la clase media, en vez de defender y votar por Pedro Castillo, quiere votar por Keiko. ¿Keiko candidata de quién es? ¿De los microempresarios o de los grupos de poderes? Entonces acá ponemos a Keiko. Y ahora se dan cuenta con economía política. Algunos en redes dicen, Andrés, estaba equivocado yo, ahora sí voy a votar por Pedro. Claro, pues carajo, tienes que votar por Pedro porque esa es tu clase. Pedro Castillo, ¿candidato de quién es? ¿De la mayoría o de los grupos de poderes? Acá Pedro, ¿ves? Entonces, ¿por qué la clase media defiende a Keiko? Por la educación.
A ver, hay una pregunta, pasa. Pasa. Hermano, siempre ampliando. Sí. A ver, La pregunta es que la clase media, en parte algunos sí se benefician de los grupos de poder. ¿Cómo? Por la corrupción, poniéndolos en Cállate el micro, sector papá. público. Ah, ya. Por la corrupción. Ya, el amigo ha dicho algo que no está en contra de nosotros, más bien está yendo en la línea, ¿no? Algunos de la clase media se benefician porque trabajan en el sector público. Eso dice el hermano, y es cierto. Pero, así tú trabajas en el sector público, ¿qué eres? ¿Gerente o trabajador? Quiere decir que tienes un sueldo. Es como decir, más claro, yo tengo mi tarjeta de crédito, me han abonado 100.000 soles, banco de crédito. El hecho de yo tener 100.000 soles en mi cuenta, en mi línea de crédito, ¿me hace banquero o cliente? Cliente. Jamás voy a dejar de ser de esta clase. Entonces, encima, claro, me cobran impuestos. Entonces, no tiene nada que ver porque no se benefician de los grupos de poderes. Los grupos de poderes son tan salvajes que ahorita dentro de un rato van a ver la forma como nos explotan y nos saquean. Palmas combatidas, hermano, palmas. Entonces, Compartan, mandos. educación, política, fuerzas armadas, medios de comunicación. Ahora te explicas por qué los medios de comunicación están tirándose contra Pedro Castillo y están defendiendo a Keiko. Porque los grupos de poderes tienen su ficha que es Keiko Fujimori. Por lo tanto, todo lo que está arriba le pertenece a ellos. Y es estúpido pensar que los medios de comunicación van a sacar cara por Pedro Castillo. Según las leyes de las ciencias sociales y ciencias económicas, me da a entender que se cumple la naturaleza. Por eso es que una persona en antes vino y me dijo, Andrés, ¿qué puedo hacer para los medios de comunicación? Keiko ya ganó, ya estamos fregados, ¿qué tengo que hacer? Yo le he dicho bien claro que agarre una soga y se cuelgue de un árbol. ¿Me entiendes o no? ¿Por qué? Un ratito, hermano, estoy en exposición. Al final las preguntas son preguntas acá puntuales. Entonces, tienes que entender que los grupos de poderes controlan la educación. Grábatelo bien en tu cabeza. En la educación está la instrucción. No confundas la instrucción con la educación. ¿Dónde se enseña la instrucción? Jardín. Ayuden, hermanos. Hablen, completen. Primaria, ¿qué más? Ahí. Secundaria, ¿qué más? Universidades y carreras técnicas. ¿Ya? Eso es instrucción, no es educación. La educación es lo que estamos haciendo ahora. Por ejemplo, cuando tú interactúas con la sociedad, con la manada. Entonces, la educación, la instrucción académica que tenemos es científica o anticientífica. Hablen, amigos. Por ejemplo, ¿tú crees que Manco Cápac y Mamahoyo salieron del lago Titicaca? Nadando como Aquaman, subieron a una nube voladora, dice que agarraron una barra y tiraron allá a Cusco y se formó la ciudad de Cusco. ¿Cómo se llama eso? ¿Ciencia o mitología? Mitología. ¿Quién inventó la mitología? Ellos, pues. ¿Para qué? El sistema capitalista, para los grupos de poderes, para que tú no sepas cuál es el origen de nuestra cultura, desde dónde venimos. Ahora se sabe, de manera aislada, que nosotros venimos de cultura más antigua, como la cultura Caral, la cultura Marañón, Miravalles, 5.800 paralelos a la cultura china. Palmas combatidas por eso, hermano. Pero eso no te enseñan acá, pues. Eso lo descubres por otros lados. Entonces, los obreros, los campesinos, la microempresa, la clase media, tienen que votar por Pedro Castillo. ¿Por qué? Porque él es el que está planteando una nueva educación. Reestructuración de la política. En las Fuerzas Armadas no tiene que haber narcotraficantes, corruptos, asesinos de lesa humanidad, tienen que ser investigados. Las Fuerzas Armadas en el Perú tienen que cambiar. Las Fuerzas Armadas están constituidas por la masa de la población, soldados, oficiales u oficiales. No pueden irse contra su población. Las Fuerzas Armadas están para proteger, ¿qué? La soberanía. ¿Pero eso se cumple? No. ¿Cuándo hubo Fuerzas Armadas más o menos que defendían la soberanía? Miguel Grau, Bolognesi, Juan More, Juan Buendía. ¿Qué pasó con todos ellos? ¿Los premiaron o los traicionaron? Hablen, amigos. ¿Y quién los traicionó? Estos. Los grupos de poder lo abandonaron. Lo dice Basadre, tomo 4, 5, 6 de la historia de la República. Lean, Basadre no es comunista. Hermano, un ratito, hermano. Igual la salud. Keiko dice, vamos a traer inversión privada, dice.
para que todos tengan vacuna. Pero las inversiones privadas, ¿por dónde vienen? Por los grupos de poderes. Este cuadrito es fundamental. ¿Cómo se llama esto? Relaciones de... Hablen, amigos. Repaso todos, ¿ah? Voy a tomar examen. Relaciones de producción. ¿En manos de quién está? Grupo de poder. ¿Y esto cómo se llama? Fuerzas productivas. ¿En manos de quién están? Cítelos. Obrero, campesino, servicios, microempresarios. ¿Dónde está la clase media? ¿En las relaciones de producción o las fuerzas productivas? Fuerzas productivas. La clase media, ¿por quién tiene que velar? ¿Por quién tiene que votar? ¿Por Keiko o por Pedro Castillo? Por Pedro Castillo. ¿Quién es el candidato de los grupos de poderes? Keiko. Ahora, en las redes me dicen, está huevón, tú me vas a obligar a que yo vote. Yo soy clase media, aprista, fujimorista hasta los huesos. Mi papá es fujimorista militar. Quiero votar por Keiko. Hazlo, papá. Pero lo que yo estoy haciendo acá es la naturaleza. ¿Por qué los medios de comunicaciones defienden a Keiko? Porque están en manos del grupo de poderes. Nada más. Palmas combatidas, hermanos. Pasamos al segundo. ¿Cómo se llama esto? Modelo o sistema. Hablen, amigos. La parte de arriba, ¿cómo se dice? ¿Supra o superestructura? Super. ¿Y la parte de abajo, cómo se dice? ¿Supra o super? Superestructura o infraestructura. Al ojo, es economía. Después en el video pueden tomar ustedes, hermanos. Escúchenme bien en el video. A ver si me puede ahí. Ahí agarra ahí, hermanito, ¿ya? Con cuidado que manches acá. También. Escúchenme. Ahora vamos a este segundo cuadro. Porque a mí me gusta la economía política y me gusta exponerlo. Para que algunos liberfachos ahí dicen, el ANCA solamente habla política. Ahora vamos a hablar de posiciones. Escúcheme. Se le dice actividades económicas, gracias papá, actividades económicas en el Perú. Bien. Vamos a hablar de inversiones privadas, empresas privadas, industrias. ¿Están de acuerdo o no están de acuerdo? Palmas combatidas, hermanos, vamos a hablar acá. La prensa basura dice lo siguiente. La prensa dice, Pedro Castillo va a chocar con la inversión privada, dice. Como cualquiera no tiene este cuadro, dice, uy, mi papá es microempresario. Mi papá tiene su tienda y es privado, claro que sí. Uy, Pedro va a chocar con mi tienda. ¿Y sabes por qué pensamos así? Porque tú no has desarmado, no has clarificado el escenario de lo que es la inversión privada. Ahora yo lo he desarmado para ti. Esto es una exposición académica, universitaria, por si acaso, ¿ya? Fuentes, Ministerio de Economía y Finanzas. Ya, esto es real, ¿ya? Igual que el triángulo, ¿ya? Si tú como clase media eres terco, te vas en contra de los fenómenos sociales, no es mi problema. ¿Quieres votar por Keiko? Yo ya te dije ya, tú a qué clase perteneces y vota. Pero acá, la clase media pertenece a la mayoría, a las fuerzas productivas, porque ha venido de abajo, ¿ya? Ahora voy a destrabar esto que la prensa basura generaliza. La prensa basura dice privados, todos. El de Gamarra es privado, el banco es privado, Pedro va a chocar con todos. Falso. Falso. Ábranse un poquito ahí, hermanos, ábranse un poquito, porque poco a poco ya se van a venir acá. Ustedes están bien ahí, ábranse un poquito, ábranse. Está bien, ahí ven, ¿no? Ya. Sería bueno que la amplíen nomás así. Claro, con Zoom. Claro. ¿Cómo se le llama? Se le llama actividades económicas en el Perú. Saludos a los profesores de distintas regiones. Compartan, carajo, estudiantes. Algunos liberfachos que me están viendo, tomen nota. Se divide en tres. No es que la inversión privada es una sola, falso. Hay divisiones. Y también están en regímenes tributarios. Construcción civil, ¿en qué régimen está? Hablen, amigos. Las pymes, ¿en qué régimen está? Tarea para la casa. ¿Cómo se llama eso? ¿Dónde se estudia? En el código tributario. ¿Eso sabrá el liberfacho? No. No solamente hay código tributario, hay código civil, código penal. Cada hermanos, institución, cada organización, dentro del esquema de las actividades económicas está dividido por códigos. Pero en este caso, vamos a hablar en base al código tributario. Actividades económicas en el Perú. 1. Economía primaria. 2. Economía secundaria. 3. Economía terciaria. Profesor, es fácil. Primaria, secundaria, terciaria. No. Hay diferencias. En la economía primaria se le llama extractivas.
También se le dice, dentro de la economía primaria, la pesca y la agroganadería. En la economía primaria vas a ver la extractiva, que son los minerales y los hidrocarburos. Y en la economía, la pesca y la agroganadería. Son 4 rubros dentro de la economía primaria. En la economía secundaria vas a ver las transformativas. Economías secundarias o transformativas. ¿Por qué transformativas? Porque son las industrias. ¿Qué más? Industrias que están en manos de ¿quién? De los grupos de poder peruanos. Y en la economía terciaria, ¿qué es? Servicio, turismo, comercio. Ahí, en esta economía terciaria, lo ven, gracias hermano Joaquín, Super Jason, ves a la clase media. Ahí. O sea, la clase media no está en la economía primaria, tampoco está en la economía transformativa, está acá. Comercio, ¿dónde está Gamarra? Ubiquen Gamarra, ¿dónde está Gamarra? Hablen amigos. Hablen amigos. Terciaria. Acá, en la industria terciaria, ¿qué produce Gamarra? Todo lo compran en chino. ¿Dónde está el parque industrial de Vía Salvador? A ver, ¿dónde está? ¿Dónde lo ubica? Tercero. Entonces vuelvo a la pregunta. ¿Cómo es que la clase media defiende los intereses de la economía primaria? Si no está ahí, ¿en qué le va a afectar? ¿Quiénes están en la economía primaria? Transnacionales. Uy, chuña, Andrés, ¿tan fuertes? Así es, papá. Compartan, somos rimas ya. Ahora toma tu agua de manzana para que no te llores, no te pongas a llorar. Las transnacionales. ¿Qué son transnacionales? ¿Empresas nacionales o extranjeras? ¡Hable, carajo! ¡Lo escucho, fuerte! ¡Extranjeras! La economía primaria, que es el sector de producción, de transformación, de explotación de nuestra materia prima, está en manos extranjeras. Yo les pregunto en las redes a estos liberfachos. Tranquilo, Pizarra, no te caigas. En Rusia, su economía primaria, que es su oro, litio, ¿en manos de quién está en Rusia? ¿En China o en Estados Unidos? ¿De los extranjeros o de su Estado nacional? De su Estado. Acá en el Perú, la economía primaria, que es la extracción del oro, de hidrocarburos, los minerales, los cobres, está en manos extranjeras. Palma combativa, pues compañero, no cae, me traga agua de manzana, chicha. Entonces, ahí no queda el asunto, ¿eh? Tranquilo, Bobby, tranquilo. En la economía secundaria o transformativas, tampoco está la clase media. ¿Sabes quiénes están acá? Ahora sí. Ferreiros, Grupo de Poderes. Romero. Rodríguez Pastor, Brescia. No, Rockefeller de Estados Unidos, pero se ha maleado. Está acá, pero no es de acá. ¿Y por qué la clase media saca cara por las economías secundarias y primarias, donde no está él? No es su realidad. ¿Ves? En el primer cuadro que hicimos, la clase media pertenecía al pueblo. Surge de ahí. Y defiende al rico. Acá en economía, ¿por qué la clase media saca cara? Porque, ¿qué ha dicho Pedro Castillo? Pedro ha dicho, vamos a cobrar lo que nos deben estas empresas. ¿Y saben lo que dice la prensa basura? Si tú le cobras, se van a ir. Pero yo te pregunto, gracias papá, por fin, hay una agüita ahí, gracias papá. Palma, como te hace el hermano, alimentando al pueblo. ¿Por qué no concibe, es antinatural, que la clase media defienda la economía primaria que no le pertenece, que está en manos de extranjeros? Y acá. Así que, ¿tú qué dice Pedro Castillo? Pedro Castillo dice, tú como clase media, que tienes empresas, quiero que participes acá. Quiero que participes en la economía primaria. Atrévete, le dice el pequeño empresario. A la clase media le dice, oye, carajo, tu hijo estudia ingeniería de minas. ¿Por qué quieres que tu hijo solamente trabaje en una minera? ¿Por qué tu hijo no forma una empresa como ingeniero de mina que es y explota nuestros minerales? ¿Eso es gestión o no es gestión? Eso es gestión. ¿Pero qué dice la clase media? No, yo no puedo. Ya, a mí, yo estudio para trabajar con las empresas mineras grandes. Eso se llama mediocridad. Por eso, esta clase media, que es poco felizmente en Lima, que van a votar por Keiko, no saben lo que hacen, como diría Jesús. Ali, lava sabach tamí. ¿Qué dice?
Andrés, perdónalos porque no saben lo que hacen. Defendiendo a ellos, todo porque le da chamba. Yo te pregunto, hermano de Lima, tú estudias en ingeniería de minas, ingeniería petrolífera. ¿Para qué estudias? ¿Para ser servil en tu propia tierra o para hacer empresas? Pedro Castillo está diciendo que la clase media también tenga participación por medio del Estado. Participación en la economía secundaria, que es industria. Que el gas esté en manos de nosotros. ¿Eso está bien o está mal? ¿Eso es comunismo? No es comunismo. Eso es parte de la industrialización de un sistema capitalista. Ahora esto, amigos. Todo lo que estoy hablando está acá. Este es un trabajo, una compilación de más de 12 hojas. Pero escúchame bien. Acá he puesto este título. Acerca de las transnacionales mineras en el Perú. Saqueo o ganancias sobre nuestras minerales. Que tiene que ver con... Voy a agarrar esto de acá. ¿Saben qué han dicho los economistas como Parodi de la Universidad Pacífico, la Pontificia del Pacífico, economista, ha dicho: Pedro Castillo está diciendo que va a chocar con las empresas privadas y las empresas se van a ir. Pero Parodi no especifica este cuadro. Entonces cualquiera de afuera dice: puta, ¿verdad, no? Tenía razón. Parodi, ¿a quién se refiere? ¿A la economía terciaria? ¿A la actividad económica secundaria o a la primaria? ¿A qué se refiere Parodi? Sincérese pues, señor Parodi, ¿a qué se refiere? A estas pues, a las transnacionales. ¿Y sabe lo que dice? Se van a ir, dice. Claro, se van. Pero, ¿que se vayan o no? Y si se van, te pregunto, ¿vendrán otras o no? Claro. Amigo, para explotar oro acá en el Perú están haciendo cola. Rusos, alemanes, acá están haciendo cola. ¿Y sabes por qué no entran ellos? Porque tenemos un Congreso durante 40 años y una clase política que dice: a ver, ¿tú de dónde eres? Rusia, no pasa nada contigo. ¿Tú de dónde eres? Japón. Ah, ¿eres familiar de Fujimori? Ven acá a explotar, papá. ¿Quién es el que filtra las empresas? Son los grupos, este grupo de poderes políticos metidos en el Congreso, pues. Ahí están las comisiones en el Congreso, las comisiones de economía, la comisión de presupuesto, la comisión de distribución de nuestros recursos. Entonces, pasamos este cuadro. Palma combatida, compañero, palma. Esto lo van a ver en el video. Acá está el saqueo, hermanos. Escúchenme. Compartan la transmisión, somos Rimayacta. Presten atención, ¿ah? Escúchenme bien. Examen al final. Acá dice lo siguiente. La SUNAT, voy a leerlo ya textualmente, cobra varios impuestos a las actividades mineras. A las actividades mineras. Las actividades mineras son secundaria, terciaria o primaria. Hablen, amigos. Primaria. ¿Quintaria? O sea, malo, primaria, hermano. Ya te ubicas, ¿verdad? Ah, ¿a quién se refiere? A las transnacionales. ¿Estamos de acuerdo? Acá en el cuadrito, ¿ves cómo te ubicó? Ahí están las redes sociales. Palmas combatidas. ¿Cuántos nos están viendo? ¿Cuántos ojitos? 2000. Palmas combatidas. Salúdense ahí. Bien. Cultura general. Presten atención. Exposición académica de la universidad para el pueblo, como tiene que ser. Uno se estudia para darle al pueblo. Eso no se llama instrucción, se llama educación esta vez. La SUNAT cobra varios impuestos. ¿Cuáles son los impuestos principales que cobra la SUNAT? Uno, el IR. ¿Qué significa? Impuesto a la renta. 20. Este muchacho está bien preparado, va a votar por Castillo 20 veces. ¿Y qué significa el IGB? Hablen, amigos. Impuesto general a la venta. ¿Cuánto es el IGB en el Perú? 18. Ah, no, es un muchacho, Plaza San Martín, luchadores sociales. Vienen a tomar dictadura. ¿Qué le vas a tomar examen a estos muchachos? Entre jóvenes y adultos. Fuerte aplauso en la Plaza Martín, hermano. Carajo, acá debería venir la prensa basura. Presten para que refundan a los fujimoristas. ¿Ah? El impuesto a la renta es 29.5%. Apúntense ese dato ya. Y el IGB es el 18%. Estamos hablando del ejemplo de las actividades económicas primarias, mineras, que no está la clase media. Ahí están las transnacionales, que son empresas extranjeras. Ahí está la Bamba, Chinalco, Doerran, ¿me entienden, no? Está pues empresas canadienses, Volcan. Está Volcan, etcétera, ¿ves? Dicen lo siguiente: el impuesto a la renta no pagan como se deben las grandes empresas mineras en el Perú, pues hay una ley. Si gastan dinero haciendo exploración, se descuenta dicho gasto del impuesto a la renta. Fíjate,
¿Qué hace la Bambas? La Bambas del 2016 es una empresa minera transnacional, hasta el 2020 ha hecho inversión para la exploración. Por lo tanto, no va a pagar esto. Compartan, hermanos, ahí, ¿eh? Esto está que quema. Fuente Ministerio de Energía y Minas, loco, el miércoles. ¿Cuál es tu fuente? Yo no te doy datos. Se estudia. Ejemplo, Minera La Bamba del año 2016 ya estaba extrayendo nuestros minerales y hasta el 2021 se calcula que no pagará el impuesto a la renta. Lo último que pagará son las regalías. O sea, no paga el impuesto a la renta de esos años, que son algo de 5 años, pero lo que sí va a pagar es las regalías. Me supongo que una empresa privada viene acá y yo, que soy el Estado, que administro la soberanía y los recursos, tengo que hacer que me pague, ¿sí o no? Pero acá no pagan. Cabe aclarar que el impuesto a la renta se genera a través del canon minero. Este impuesto a la renta se genera a través de ¿qué? Sencillo nada más, canon minero. Y como no pagan impuestos que dan las Bambas, regalías. Al ojo. Punto 2. Hablemos de esto de acá. IGB. Graben ahí en las redes, hermanos. Impuesto general a la venta 18%. Para pagar el IGB de un determinado monto, se supone que la minera tuvo gastos, ¿correcto? Como toda empresa, ¿no? Bien, por maquinarias, equipos de valor, llantas, montacarga, etc. Entonces se deduce como ejemplo, si su ganancia fuera esto, por ejemplo. Digamos que las Bambas, un ejemplo, no es real, es un ejemplo, ha tenido 1.000 millones de ganancias y su gasto ha sido 800 millones. Para poder saber nosotros cuánto es el 18% de 1.000 millones que es su ganancia, sale 180 millones. ¿Estamos de acuerdo? El 18% de 1.000 millones, 180 millones. No se pierdan. Bien. Su gasto ha sido 800 millones. Multiplicamos por el 18%, que es el IGB, sale 144 millones de soles. ¿Cómo se llama esto? Crédito, hablen amigos, crédito fiscal. Bien. Estos 180 millones, que es el resultado del 18% de su ganancia, acá está, ahí está el cuadrito, tranquilo papá, tómenle foto, lo restas menos el crédito fiscal, sale 36 millones. Eso es lo que tiene que pagar si es que ha tenido una ganancia de 1.000 millones digamos, la empresa minera. Pero pagará, puta hermano. Seguimos con la exposición, palmas combatidas, hermano, palmas. ¡La trampa! La trampa. ¿Qué dice la trampa? Ahí está el cuadrito. Las empresas mineras, al extraer nuestros minerales, los venden en operaciones fuertes del Perú, normalmente en paraísos fiscales, y ahí los pagan. Es decir, en el Perú no se paga. Esto no se paga en el Perú. A eso se le llama en economía, los impuestos no se exportan. Grábatelo bien, en economía se llama los impuestos no se exportan. La tristeza, acá le pongo todo, ¿no? De los 1.000 millones, ¿qué tal compañero? Soles, de los 1.000 millones de soles de venta, solamente acá, lo vamos a poner así, se va a restar, lo voy a poner acá, esto de acá, menos la cantidad de la ganancia. El resultado es 36 millones. Dice lo siguiente: pero como los impuestos no se exportan, no paga IGB, ya no paga, tienen que poner cero. Claro, pues si yo no pago, ¿cómo demuestro mis compras? ¿Ah? ¿Cómo demuestro mis compras? Que son 800 millones. Tengo que poner cero, eso lo saben los contadores. Porque yo no estoy pagando acá. Debería pagar esto. Y como no pago acá, porque esto se paga afuera, tengo que poner cero.
¿Y qué pasa con los gastos? ¿Qué pasa con el crédito fiscal? Sigo leyendo. Dice, el Estado peruano le paga en efectivo del impuesto a la renta, ¿qué? Tiene que devolverle a la minera sobre el crédito fiscal. ¿Cuánto es el crédito fiscal? 144.000. O sea, encima que no pagan acá nada, esto de acá lo tenemos que revolver nosotros. Antecedentes, pruebas, liberfachos, tomen nota ahí. Desde el año 2012 al 2018 devolvimos 25.000 millones de soles aproximadamente. Es decir, 5 veces todo el dinero que produciría el proyecto de Tía María. Devolvimos. Y ellos no pagaron ni un mango. Del 12 al 2018. El 2016 la SUNAT recibió 5.148 millones de soles aproximadamente y devolvió a las mineras por compra de 5.890 de soles. La diferencia es que devolvimos 755 millones de lo que habíamos recibido. Fuente de Grupo CBA. Ese mismo año la SUNAT devolvió 5.889 millones a las empresas mineras, mientras que estas, presta atención señor, mientras que estas pagaban solamente 1.944 millones, devolvimos 5.889. Vayas a la miércoles. En impuesto a la renta e IGB, impuesto general a la venta. Como resultado se obtienen ingresos tributarios negativos del 3.945 millones de soles, equivalentes a 0.6 del Producto Bruto Interno. Fuentes, GPC, Caterina y Izaguirre. Cierro con lo siguiente, acerca de la consulta previa. En un mecanismo de la ley para obtener licencia social, es lo que pasa con Tía María, sobre la Ley General de la Minería, vigente desde 1992, la Autoridad Regional de Arequipa exigió. ¿Quién estaba de presidente regional en Arequipa? Yica. Por denuncias y sentencias, un anteproyecto. ¿Para qué? Para que todas las personas, ya de ahí que estén aledaños a este yacimiento de minería, sean pues copartícipes. ¿Qué pasó con Yica? Lo tumbaron. Eso también pasó con Adubiri. Walter Adubiri lo sacaron. ¿Qué hizo los Sagasti? Vendió el litio. Ya termino con esto. Y así, miren lo que se viene. Hermano, no nos conviene la minería. Sí nos conviene la minería, pero con reglas claras. Que no vengan, que paguen. Escucha. Pues. Producción de metales, año 2015, Perú, 4º lugar. Perú, 3er lugar en oro. Y así, he traído para muchos. Conflictos mineros, ni hablar. Conga, Majas, Miquichay, Cajamarca, Michiquillay, Las Bambas. Producción de plata en el mundo, Perú, 3er lugar. El mercado de estaño, Perú, 3er lugar. 3er lugar, 4º lugar, 5º lugar, 6º lugar. ¿En manos de quién está la economía del extractivismo de las minas? ¿Nosotros o de las empresas? De los extranjeros. Todo lo que vendieron. 2015 México cayó el top 10. ¿De qué? De extracción del oro. Y Perú en ese tiempo, el 2010, ¿qué tenía? Estaba en 5º lugar. De plata, Perú, 2º lugar, 2015. Es decir, hermanos, y así, acá están todos los mapas. El gas. Acá está el gas. No solamente hay gas en Cusco, en Madre de Dios, en Tumbes. Ya lo concesionaron. ¿En manos de quién? ¿De empresas nacionales o extranjeras? ¿Qué dicen ustedes? Ya está. Más de 40 años que se llevan todo. Miren el hidrocarburo. Y hoy día recién Ahí. dan cuenta. No se preocupen, tengo para 10 personas. Las personas que deseen ya lo llevan. Están 5 soles, no lo puedo porque son de colores. Todo el verde, hidrocarburo concesionado. Entonces, ¿qué es lo que quiere Pedro Castillo? Comunismo. ¿No? Lo que él quiere es que también el Estado tenga participación en nuestras riquezas.
Y eso no le conviene a los grupos de poderes. Bien, compañeros, mi nombre ha sido Andrés, Palmas Combativas. Tengo un dato más acá. El Producto Bruto Interno, el organismo internacional prevé que el Producto Bruto Interno del Perú caerá al 12% en el año 2020. Un resultado, ya pasó el 2020, un resultado que, dice acá, contrasta con el calculado del crecimiento a 3.2% del Banco Mundial. ¿Qué es lo que están diciendo? Subió el dólar. O sea, ¿sabes por qué empieza a haber crisis en el Perú? No por Pedro Castillo, sino por la pandemia. Pero todo eso lo están echándole la culpa a Pedro. Porque es real. Gestión, el diario Comercio saca así, subió el dólar. Ciertamente es cierto que subió el dólar. Oye, sí, hemos caído 3.2, digamos, hemos caído el 12%. Sí, pero ese le están echando la culpa ¿a quién? A Pedro Castillo, no a la pandemia. O sea, toda la recesión de la pandemia se lo está cargando Pedro Castillo. No tiene la culpa, pues, pero como está postulando él y va contra los intereses extranjeros, todo ese muerto de la pandemia se lo está cargando a Castillo. ¡Abajo la prensa, basura! ¡Abajo! Palmas combativas, compañeros. Así es, hermanos, continuamos la transmisión en vivo. Las personas que deseen, solamente tengo Así es, para hermanos. 5 o 6 personitas. Llévenlo hasta 5 soles. Llévenlo ahí. Está con todos los mapas, ya, hermanitos. Compartan. Sí, ahorita voy a pasar. Amigos, quiero tocar un punto de la Biblia, Marcos 3:27, donde dice, Cristo, ninguno puede entrar en la casa de un hombre fuerte para saquear sus bienes si antes no le ata. Entonces podría saquear su casa. Así es, hermanos, ha sido muy explícito nuestro hermano Andrés. Llamaba hombre fuerte? Lamentablemente la economía primaria siempre... Ahora, amigos, a los que están interesados acerca de las transnacionales mineras en el Perú, hagan su pedido. Acá al costado en la parte izquierda, parte derecha, se encuentra el teléfono de ANCA. Mándale un mensaje por WhatsApp y te lo podemos mandar. En lugar de ello, formaron poder popular como las mismas masas de la clase política. Saqueo, ganancias sobre nuestros minerales. Los intereses de los pueblos y no los grupos por económicos. Y acá está el mapa también del sistema social. Gracias. Sistema social. Bueno, compañeros, vamos a ir. Sí, ahorita voy a pasar, no se preocupen. En breve vamos a ir donde nuestro amigo, escúchenme, miren. el gran orador político Lord Jaime. Lo he hecho a través de, quiero agradecer a Jota, es un videito que también él ha sacado de las minerías, pero lo he querido plasmar, pero después las investigaciones son del, acá están sus fuentes, el Ministerio de Energía y Minas, todo esto. Tú quieres saber sobre lo que lo estamos tocando, empieza a estudiar esto, porque los grupos de poderes y la prensa basura lo que hacen es generalizar. Hablan de la microempresa, de la gran empresa, la mediana, lo meten en un solo saco y dicen que Pedro Castillo va a chocar con todos. Eso es falso. Cuando tú empiezas a entender de que Pedro Castillo lo que está diciendo es que las grandes empresas paguen, las empresas mineras no contaminen y sean observadas, sean investigadas, ¿eso está bien o está mal? Saludos. Está bien, hermanos. Entonces, a buen entrenador, en pocas palabras, yo no voy a traer esto me lo han pedido allá en la parte derecha, no me digan mañana, Andrés, arriba, en la parte superior derecha se encuentra los teléfonos de ANCA. Llévenlo, está a 5 soles. Son cada copia, le está cobrando un sol, yo no puedo sacar más. Si yo tuviera tanto dinero como Keiko, Franz Rodríguez, nos solidarizamos con el pueblo, nuestros hermanos compatriotas Colombia. En vivo. 10 hojas y a colores. Gracias, hermanos. Saludos de tu amigo Super Jason. Continuamos en la transmisión en vivo. Para ir para allá. ¡Que viva Perú! ¡Que viva! ¿Cuánto vamos a votar por Pedro Castillo? Levanta la mano. Todos. Hasta Dios y el claro. Bien, hermano. Ahí hay un Keiko. Bien. A buen entendedor, pocas palabras. Después no me digan, oye Andrés, trae mañana. Yo no voy a traer. ¿Cuánto nos están mirando ahí? La gente que quiere las redes sociales. 1700. La gente que quiere las redes sociales, escribe mi número ahí, 944-333-415. En la parte derecha superior